Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos acá en una reunión de la Escuela de Formación de Padres, en el que vamos a hablar de las diferentes dietas. Entonces, vamos a hablar de las restricciones alimentarias o lo que se conoce como dietas en el autismo, ya que es tan frecuente y es tan popular, ¿sí? Entonces vamos a explicar si son realmente necesarias y en qué momento son realmente indispensables y cómo esto nos lleva y nos ayuda, ¿sí? Nos lleva a controlar un poco la parte comportamental, conductual de los niños y vamos a explicar por qué afecta la parte conductual. Muchos tienen la duda de si una dieta sí efectivamente puede cambiar tanto el pronóstico o puede cambiar tanto la manera como reaccionan los niños, y pues en el autismo la verdad sí es bastante importante el efecto que se tiene. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es María Luisa Tenorio, soy médica experta en autismo, soy madre de un niño dentro del espectro y además de eso me encuentro yo también en el espectro y estoy también como paciente. Entonces, todas las diferentes cosas que hago de tratamientos con mi hijo también los hago yo y con sus chiquitos. Cada niño funciona de manera diferente, cada niño reacciona de manera diferente, pero hay unas cosas a las que sí, básico, todos reaccionan a lo mismo, ¿sí? Y dentro de lo que reaccionan a lo mismo es a la dieta. Cuando se hace una dieta, con la dieta se obtiene una mayor concentración, hay disminución de la irritabilidad, hay mejoría del sueño, empiezan a concentrarse más, empiezan a seguir órdenes más y además de eso, la digestión mejora, las heces mejora, las deposiciones mejoran. Entonces son muchas cosas las que uno ve cambios y ve mejorías importantes con la dieta. Pero entonces, ¿cuál es la famosa dieta que se le hace a los niños autistas? Entonces, lo que en general lo que hay es sin gluten, sin caseína y sin azúcares. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Lo ideal es que cuando el intestino está inflamado, empieza a abrirse y se vuelve permeable. Más permeable de lo que usualmente es. El intestino es permeable, pero debe ser tan permeable como un filtro de café de tela, de los antiguos que se usaban para colar la tela, aquí los colombianos que tomamos café. Entonces, cuando se abre, empieza a funcionar como un colador de jugo o un colador de pasta y se empiezan a pasar los pedacitos que no se deberían pasar. Eso hace que el cuerpo empiece a decir alarma, alerta, alerta, se está pasando un pedazo de comida que aquí no tiene que estar, y empiezan a generar una inflamación y es como si fuera un proceso de aduana, como si se estuviera metiendo algo que no debía entrar al país o estuviera saliendo algo que no debería salir del país. Esa misma alerta que hay, esa alarma, entonces empiezan a generar respuestas inflamatorias y empiezan a botar anticuerpos y empiezan a botar una cantidad de sustancias para neutralizarlos. Lo que hace es inflamar al pobre intestino, porque eso pasa encima de las células del intestino y entonces bombardean y se inflama. Y es como cuando una parte del país está en guerra, el resto siente el efecto de la guerra. Entonces el cerebro también se inflama y se inflama todo el cuerpo como tal entra en un estado de alerta y de respuesta inmunitaria, inmunológica, así, alerta, alerta, y eso hace que el cerebro se inflame de vuelta y un cerebro inflamado no funciona bien. Entonces, el cerebro inflamado, además de eso, empiezan a entrar cosas que no tenían que entrar y atravesar la barrera.
la barrera del intestino, ¿sí? La barrera del intestino y la barrera hematoencefálica de la cabeza. Entonces empiezan a pasar las toxinas, empiezan a pasar los metales, empieza a haber un desequilibrio total y un desajuste en la microbiota. Entonces empiezan a crecer bacterias que no tenían que crecer, empiezan a crecer hongos que no tenían que crecer, les empieza a salir raíces a los hongos, las hifas, ¿sí? A las levaduras y se vuelven ya invasivas, todo a partir de la dieta, a partir del alimento que generó la inflamación y desencadenó y abrió esta caja gigantesca de Pandora, ¿sí? Entonces, cuando se abre esta caja de Pandora así, empieza a ser una bola de nieve que va cada vez aumentando, aumentando y empeorando, por lo cual cuando menos ustedes se den cuenta, el intestino ya parece un queso gruyere lleno de huecos, o sea, figuradamente, sí, pero está lleno de sitios por donde entra, está lleno de toxinas el muchachito, además de eso le crecieron las bacterias que no le tenían que haber crecido, le crecieron los hongos que no le debían haber crecido, entonces esas bacterias que no debían haber crecido aprovechándose de la inflamación producen sustancias tóxicas, ¿sí? Esas sustancias tóxicas entran al torrente sanguíneo y otra vez lo terminan de emparejar al pobre chino, le ponen aún más toxinas, queda aún más groggy con las toxinas, las 70 y pico de la cándida, más el del clostridium, más más los metales, más los pesticidas que se está comiendo, más el glifosato que se está comiendo, más todos los preservantes, colorantes y demás que se está comiendo. Y entonces está lleno de químicos y químicos y químicos y químicos que ya obviamente no se concentra, obviamente se irrita, obviamente no funciona como debería ser. Por eso es que cuando se hace la dieta, los niños empiezan a centrarse, empiezan a avanzar un poco más. Porque es que esta dieta no la deberían hacer solo los niños autistas, ¿sí? Esta dieta es para todo el mundo, porque todos estamos igual. Otra cosa es que los chiquitos sea más evidente, ¿sí? Sea más evidente que se desconectan, sean mucho más sensibles, cómo se van. Pero si tú estás cansado, agotado y ya ni entiendes lo que te dicen y vives irritable y vives de mal genio y vives, ¿no te has puesto a pensar que de pronto lo que tengas es también de esas toxinas de la dieta? Entonces, la dieta no es solo para autistas, es para todos, ¿sí? Para todos se debe quitar lo que te está generando inflamación. Y cuando ustedes ven acá en los diferentes canales de YouTube, hay varios médicos funcionales, unos colombianos, otros argentinos, donde hablan de la importancia y del efecto de la inflamación del cerebro, del intestino en general en todo el cuerpo y del eje intestino-cerebro, eje intestino-pulmón, eje. Y no es solo para niños autistas, es para todos, pero más aún en aquellos chiquitos que son sensibles. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que quitar? Yo cómo sé qué es lo que le está inflamando y qué es lo que le está causando daño. Lo ideal es con un puntico acá, una lanceta, te toman el puntico de sangre y en el papelito puntico de sangre y con eso pueden mirar 200 alimentos a ver cuál de esos te está generando una respuesta inmunológica. Es importante que tengan en cuenta que no es lo mismo que alergia. La alergia es cuando se hinchan y se les pone el labio y el ojo y rojo y porque hizo la alergia y es ya apenas se lo comió, y la intolerancia es un tipo de defensa diferente, es con otras armas diferentes, es otro ejército diferente el que reacciona
y reacciona haciendo que precisamente se generen unas bombas, unos anticuerpos que van contra el pedacito de alimento que reacciona, ¿sí? Mientras que cuando ya es la alergia se libera todo un proceso de histaminas y de mastocitos y demás que es un poco diferente. Entonces, cuando lleven la dieta de los chiquitos, lo primero es quitar las cosas que son inflamatorias. ¿Qué son inflamatorias de por sí? El trigo. Yo les voy a hacer un video específicamente donde se explica por qué el trigo de ahorita genera tanto daño y hace 100 años no generaba ningún problema, ¿sí? Entonces, el trigo, la caseína, ¿sí? La caseína es las fuentes de leche y además de eso tienen que mirar todas las respuestas inmunológicas que tenga el cuerpo, las intolerancias alimentarias. Esas intolerancias alimentarias, ese test que hicimos para mirar los 200 alimentos, para ver si testeaba positivo para qué alimentos se retiran, dependiendo del color que tenga, van desde verde, pasando por el amarillo, el naranja y el rojo, y dependiendo de qué tan severo sea, entre más rojo sea, se quita durante un mayor tiempo y se mira periódicamente si al quitar los alimentos ha mejorado y ya no tiene esa respuesta inmunológica. Mientras tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mientras tanto, tienes que trabajar durísimo a organizar nuevamente ese intestino, a mejorar la pared intestinal, a cerrar nuevamente los huecos, alimentar esos enterocitos que son las células del intestino, a, a volverlos a nutrir y que esté así, para que cuando vuelvas a dar cualquier alimento no se pase. Pero esto es de tiempo, esto dura años arreglándose. Y yo creo que yo voy a patentar este dicho, pero el intestino es como la cocina. No hay nada que hacer. La flora intestinal es como la cocina. Tú la arreglas, la dejas divina, la dejas bonita y a los 2 segundos ya está otra vez desbaratada y está al revés y te toca todos los días ir cuidándola y arreglándola, igualito que la cocina. Te toca igual. Tienes que estar pendiente todo el tiempo de tu microbiota y de lograr que esté armonizada y en equilibrio. Se desorganiza con cualquier cosa, con un virus gastrointestinal, te comiste algo mal o se desajustó porque te lo comiste dentro de las verduras, te comiste las bacterias dentro de las verduras cuando te lo comiste o te comiste los parásitos y ahí vuelve y se desajusta. Entonces, esto es igual que la cocina, es algo que necesita estar todo el tiempo encima y con que uno la arregle, se da la vuelta y ya otra vez está al revés. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se mira, se vuelve y se ajusta la microbiota, tienes que entrar a mirar las bacterias, los hongos y los parásitos, hay que ajustar los parásitos, no todos los parásitos se matan con el mismo medicamento, ¿sí? Así que si intentan matar un mosquito con raticida, pues no lo van a lograr, ¿sí? Lo mismo pasa acá, tienen que saber cuáles son los diferentes tipos de medicamentos que hay para cuáles gusanos en específico o para animalitos que son de una célula como la yardia o como la ameba o ese tipo de cosas. Entonces no todo se mata con lo mismo, ¿sí? Ni tampoco se mata solo cuando es luna llena, porque si solo toman el medicamento cuando es luna llena, pues entonces no están jugando a nada porque están matando solo los adultos y están esperando a que lleguen a adultos y que se reproduzcan y ahí es que se toman el medicamento. Y cuando ponen los huevos y nacen los huevitos chiquiticos, ¿qué?
no se lo están tomando, están esperando a que vuelvan a ser adultos y se vuelvan a reproducir en un nuevo ciclo. Pues así nunca van a poder terminar con los parásitos. Así que por eso es que tienen que hacerlo guiado por un médico que sepa claramente, que sepa cuáles son los ciclos de cada parásito. No es la misma cosa. ¿Mm? Entonces, quitas lo inflamatorio, miras qué tienes de intolerancias alimentarias, ajustas microbiota y ajustas permeabilidad intestinal. Cuando haces eso, deja de pasarle tóxicos al cerebro y entonces él puede empezar a botar lo que tiene acumulado de intoxicado. Y ahí es donde empezamos a sacar todo lo adicional que tenga intoxicado para que vuelva a estar. Y hay que además de eso darle lo que necesita de minerales y de vitaminas acuerdo a su configuración genética y acuerdo a cómo están los estudios de los minerales, ¿sí? De los minerales en pelo. Tengan en cuenta que el cuerpo funciona como una máquina, como un carro. Lo mínimo que deben saber de su carro es qué tipo de combustible utiliza. Lo mismo pasa con los cuerpos de las personas. Hay personas que no pueden utilizar la vitamina B12 como viene en los alimentos o como viene suplementada en la comida, sino que necesitan utilizar una forma metabólica diferente. Lo mismo pasa con los chiquitos. Y hay algunas cosas que a alguno le sienta mal y a otro le sienta bien. Entonces, por eso es que la dieta es indispensable. Además de eso, la dieta, los alimentos tienen que ser sin pesticidas. Sin pesticidas y sin, además de eso, fertilizantes. Porque esos químicos intoxican. Esos químicos hacen daño. Por lo tanto, tu comida tiene que ser limpia. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo mejor para que no tengas problema con la comida? No la compres preparada. Hazla tú misma. Sé que es un lío, sé que uno está cansado, está agotado, ha tenido un día horrible para ponerse a hacerle las galletitas para las 11 al niño, sin gluten, sin caseína, limpio, sin y el pedacito de ponqué y guardándolo en un empaque que sea de vidrio y no de plástico y mucho menos de aluminio y el juguito en la botellita de vidrio que uno consiguió, ya sea que se tomó un jugo antes y lo guardó o porque tiene la botella de acero inoxidable y prepárele el jugo. Yo sé que son 45 minutos que te toca levantarte antes más temprano, pero pues es tu hijo. O sea, realmente vale la pena. No compres cosas en la calle, no compres paquetes. Si no lo puedes, si tienen el ingrediente algo que tú no pudiste bajar de un árbol o sacar de la tierra, entonces no te sirve ese ingrediente, ¿sí? No puede tener nada que sea químico, que sea generado por el ser humano, sino que nazca de la tierra y preferiblemente que nazca fuera de químicos, porque es que tú tienes una cosa así de grande, un tanque gigantesco lleno de agua, que desocupar de todo el mugre que tiene ese pobre chiquito adentro. Pero tú tienes una llavecita así de chiquita que bota una gotica y es lo que tú le vas desocupando. Si tú no le quitas la manguera que está arriba del tanque y dejas de meterle tanto químico, tanto tóxico, nunca lo vas a desocupar y nunca vas a poder ver las cosas adecuadamente. ¿Qué pasa? Los genes estaban ahí, esos genes llevan ahí eternidades, siglos, pero no se habían expresado. ¿Por qué no se habían expresado? Porque el ambiente no había sido propicio para que se expresaran con tanto químico, es que lo hemos logrado. Hemos empezado a expresar genes que antes no se expresaban. Eso se conoce como epigenética. Entonces, sí, es agotador, pero háganlo. Que no consigo sitios orgánicos. La suegra, la tía, el primo, el conocido que tiene una finca en yo no sé dónde.
Yo prefiero la finca, yo no sé dónde, que no es certificado orgánico, pero que por lo menos el familiar no le echa como tal fertilizantes ni pesticidas, ¿sí? Acá en Bogotá tenemos excelentes tiendas, está Ecosavia, también puedes conseguir carne de pastoreo en Dismajo, te lo traen hasta acá, tenemos muchas ventajas, pero si tú no eres de los que tienes cerca un almacén donde conseguir orgánico, busca eso. También hay algunas ciudades en donde los pueblos indígenas van a vender. Traten de hablarse con las personas para ver si ellos utilizan o no fertilizantes y a ver qué pueden hacer y qué opciones pueden tener. ¿Listo? Voy a mirar aquí los mensajes. Hola, buenas tardes. Aquí me saludan con mucho cariño. Y ¿cómo se llama ese examen, doctora? Intolerancias alimentarias, ¿sí? Es muy sencillo de conseguir. Si quieren, yo tengo convenio con uno de los laboratorios y llega casi a todas partes del mundo, casi, no a todas. Pero sí, no hay ningún problema para tomarlo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra mamita tiene alguna otra duda por acá? Las escucho. ¿No? Creo que en esto todas somos expertas. Ya. Y llevamos mucho tiempo en esto. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo dura esta dieta? La del gluten, sí, para toda la vida, porque pues no es cuestión del gluten, es cuestión de la semilla de gluten como tal. ¿Sí? Las otras se van ajustando de acuerdo a cómo vaya negativizando los anticuerpos. O sea, a medida que los anticuerpos empiezan a salir otra vez negativos, se puede hacer una reinducción lentamente del alimento y mirar cómo funciona. Bueno, entonces, no siendo más por hoy, nos vemos el siguiente martes en la siguiente charla. Y por aquí les estaré grabando el video del gluten. ¿Listo? Que tengan buena tarde.